Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de historia, nuestro canal de divulgación, nuestro canal de viajes también, porque se está convirtiendo casi ya en una epopeya venir a ver y a estar con calamares. Ángel, bienvenido. La gente ya puede hacer todo con nosotros, somos multifunción. Sí, eso te iba a decir yo. Podcasters, escritores, recreadores, divulgadores, acompañamos a gente en viajes. ¿Cómo nos podemos definir? ¿Hiper mega qué? Hombres, ¿cómo les llamaríamos? Hombres polivalentes, polifacéticos, Sí, con multiusos, ¿no? Somos un poquito para todo, ¿no? Que te pon un calamar en tu vida y tienes para todos los frentes. Yo creo que yo también sé planchar, fregar platos, poner lavadoras, o sea que somos gente y hombres también del siglo XXI. O sea, del siglo XXI y tanto, y tanto. Conozco esa sensación tuya también, Sergio, la conozco. No me queda también, tengo que decir, como mi señora cuando plancho, pero plancho también, las cosas como son. Así que, pues bueno, estos multifacéticos calamares, pues estamos aquí de nuevo, ¿no? En otro programa y creo, Sergio, que hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿no? De un viaje que tenemos por ahí programado, a ver si nos sale, y vamos a hablar también del romano. O sea, yo creo que este es el romano. O sea, está Rómulo y este señor. este no planchaba, ¿verdad? No, Era un hombre más de tradiciones muy arcaicas, muy romanas en sí, ¿no? Y era un hombre poco dado al ¿cómo diríamos? Al modernizarse, ¿no? Era un hombre de antiguas tradiciones, chapado a la antigua, ¿no? Y para su época también. Ya veremos que trajo un mensaje que se repetiría en los ecos de la eternidad, ¿no? Ese mensaje que siempre suena en tu voz, siempre lo reproduces. yo la reproduzco mucho porque es que me gusta mucho esta frase, ¿no? Le salió un imitador un poco más malo, más en la época de Julio César, pero no tiene nada que ver. Aquel hombre lo intentó, no te voy a decir que no lo intentara, pero no tiene nada que ver, que creo que era hermano de la mismísima Servilia, y no digo más. Pero bueno, podemos empezar si quieres, Sergio, por el viaje. Tengo que reconocer que cuando la agencia nos pasó el recorrido, está buscando los lugares por Maps y para intentar un poquitín entender lo que vamos a hacer, ¿no? Pero tú ya sabes pronunciar esos nombres. Bueno, habrá que buscar los nombres romanos. Ahora están los nombres en tunecino, Sí, ¿vale? Porque nos vamos a ir a Túnez, sí, este viaje con Halcón Viajes que vamos a hacer de la mano de Halcón Viajes va a ser espectacular porque es un viajazo a la Túnez romana, a la África proconsular, ni más ni menos. Y como dice Ángel, yo también estuve mirando algunos yacimientos porque dije, joder, vaya viaje nos han organizado, porque hay muchos sitios que no los conozco. Pero bueno, luego cuando entres a ver las fotografías, entres a ver los vídeos, los reportajes sobre los lugares que vamos a visitar, dices, increíble, ¿cómo puede estar esto en Túnez y no saberlo? Porque yo no lo había visto en mi vida, pero dices, increíble, o sea, unos yacimientos espectaculares. Ríete tú de Roma, que sí, que Roma es una maravilla, Roma es la luz, pero ojo, lo que hizo Roma fuera de Roma. sí, sí, además, es lo que dices, es extrañamente bien conservado y extrañamente totalmente olvidado. O sea, hay algunos yacimientos enormes, ¿no? Bueno, tú vas siguiendo, yo seguí la ruta Escipionis, que es la que más me mola al principio, pero hay que entender que esa región, ¿no? La África preconsulares, era una de las más ricas de Roma. Parece, o sea, que nos parece que no, pero era una de las más ricas de Roma, ¿no? Y claro, pues allí había mucha riqueza, como había mucha riqueza, hay pues monumentos enormes, ¿no? Y bueno, haremos esa visita. Creo que, ahora no me acuerdo el precio, pero sale muy bien de precio. Y creo que son 7 días. Vamos a visitar muchas cosas. Sí, es una pasada porque está muy bien organizado. Arcon Viajes lo monta todo a la perfección. Nos ha dicho que no nos tenemos que preocupar por nada, que los viajeros tampoco, que nosotros solo vamos a divulgar y evidentemente los que ya habían viajado con nosotros pues ya saben cómo hacemos las cosas, ¿no? Cómo trabajamos. Entonces, realmente el precio, como ha dicho Ángel, es muy asequible para el día y los días que estamos. Va a ser del 17 al 24 de julio del 2026. Vamos a visitar esa Túnez romana y se abre sobre unos 1.500 euros y son 8 días, 7 noches. Y para hacer vuestra reserva, que las plazas son muy limitadas,
Ojo, porque eso sí que es verdad, que vamos con un grupo muy, muy cerrado y no es como en otras ocasiones que puede apuntarse muchísima gente, ¿no? Sino que en este caso es un grupo limitado. Y para hacer las reservas, pues bien podéis poneros en contacto con el correo electrónico halcon645 @halconviajes.com o llamando directamente al teléfono de Gerardo, que es nuestro agente de viajes, que es el 655-676408. Os lo dejaremos todo en la descripción del vídeo y del audio para que no tengáis problema. Pero, oye, como siempre decimos, yo si no fuera Sergio, iría a este viaje, ¿eh? Y yo te acompañaría, sí, yo te acompañaría. Si me descontado un día, porque es verdad que en un hotel estamos dos días, cara. Contamos los hoteles, pero en uno estamos 2 días. Aparte, hotelazos, Hotelazos. pensiones completas, o sea que realmente trayectos y desplazamientos todos en autobús, o sea que realmente es un viaje que va a ser espectacular. Así que si os queréis pegar un homenaje para estas vacaciones, qué mejor que venir a ver el África Proconsular. Y os hablaremos de Catón, os hablaremos de Escipión, os hablaremos de Aníbal, os hablaremos de todo. Y visitaremos in situ el escenario donde estuvieron estos grandes personajes. O sea que imagínate. Empezamos por el principio, creo que es Útica, ¿no? Esto es, Correcto, ese es el principio. A partir de ahí todo es bueno para Roma. eso es. Y ahí lo podemos dejar por lo pronto, ¿no? Pero bueno, como dices, haremos guiones. Espero esta vez que no se nos olviden, Sergio, que últimamente... Improvisaremos, no hay ningún problema. Sí. O sea, estando en el África Proconsular, cualquier cosa puede pasar. Mira, más allá está un pareado, sin quererlo. Pues eres un poeta, Sergio, eres un poeta. Bueno, ya supongo que la gente ha adivinado que vamos a hablar del Gran Catón. Este Catón, el Cato Kensor, ¿no? Catón del Encelsor, ¿no? Este hombre, para mí, antes de empezar a explicar toda su vida, para mí es el último romano que quedó de la antigua república. O sea, para mí este es del siglo, estamos hablando del siglo III, finales del siglo III, principios del II, pero este es un romano del siglo, de la época de Camilo. O sea, él sentía Roma como Camilo, estamos hablando del principio del siglo IV. O sea, este era romano hasta las trancas. Correcto. Y además, un personaje con una dilatada trayectoria porque vivió muchos años y vivió muchas épocas de la República Romana, épocas complicadas, épocas de bonanza, pero siempre transmitió ese mensaje, ¿no? Que Roma tenía que ir con cuidado, no tenía que relajarse, tenía que apalancarse en las antiguas tradiciones porque eran las que funcionaban, las que habían hecho a la Roma republicana grande, ¿no? Entonces, si las perspectivas, las maneras de actuar y los pareceres y los haceres de esos jóvenes generaciones o esos descendientes o esos hombres más jóvenes que se convirtieron luego en senadores no eran los mismos que los suyos, pues Roma lo iba a tener complicado. Y el tiempo le daría la razón, por desgracia. Para él no lo vería, no sería una desgracia, pero para los que quedaron sí, ¿no? Pero sí que es verdad que es un hombre de transición, ¿no? Diríamos es un hombre bisagra, ¿no? Hace un poco de bisagra entre dos épocas, entre dos Romas, ¿no? La Roma preguerras púnicas y la Roma posguerras púnicas, que es muy diferente, ¿no? Que se producen ciertas transformaciones y que eso es lo que os queremos relatar desde su perspectiva hoy. Sí, él nace entre la Primera Guerra Púnica y la Segunda. Tenemos una Roma que ha pasado por las guerras pírricas, ha pasado por la primera Guerra Púnica también, las pírricas, las púnicas, pero en esos momentos los cartagineses están entretenidos con esas guerras de los mercenarios, ¿no? Pierden Cerdeña y Córcega. Roma se mete con los ilirios. Todo esto está sucediendo cuando él nace, ¿eh? Y creo que también van contra los ligures. O sea, Roma ya ha bajado, Roma ya tiene muchos intereses en el sur de Italia, prácticamente ya suya después de Pirro, pero ya empieza a ir temiendo hacia el norte, ¿no? Hacia esa Galia cisalpina, que la llama después. Pues en esa época, en el 234, nace este señor. Roma está, vuelvo a repetir, te lleva hacia Oriente. ¿Qué potencias tiene Roma en esos momentos todavía? Pues los macedónicos, que diríamos Alejandro Magno, compañía, que era, ¿cómo te diría yo? Era el reino de los ejércitos, ¿no? Y los cartagineses, que era el reino de los mares. Y Roma estaba intentando un poquitín crecer. Había tenido el primer conflicto con los púnicos, con Aníbal, con Asdrúbal en este caso, ¿no? Y con Amílcar, con su padre. Digo Asdrúbal, pero era un cuñado, porque como se llaman todos iguales, los cuñados, los hermanos, los yernos, un Asdrúbal, ¿vale? Y Amílcar, bueno, después de todo esto, pues nos vamos a encontrar que este hombre nace, va creciendo en una ciudad de al lado de Roma, Tusculum, y que Roma se encuentra que se expande hacia Iliria, hacia el norte, los cartagineses
tienen en su target Hispania y ahí nace este hombre, ¿no? Y empieza otra vez los púnicos y los romanos empieza otra vez, ¿sabes? Ese olor a guerra, ¿no? Ese olor a guerra. A él lo pilla muy chiquitito la guerra, ¿no? En ese momento sería, bueno, un soldado pequeñito, ¿no? Pero ahí es cuando nace este hombre, y como dices tú, seguramente esa situación pues le forjaría. Estamos hablando de una Roma que se empieza a expandir, pero no creo que tuviera todavía la impresión de ser, por ejemplo, un imperio como los Ptolomeicos, o un imperio como los Seleucida, o un imperio como Macedónica. Yo creo que Roma estaba empezando a empujar y decir, oye, pues le hemos ganado a Pirro, pues bien, ¿no? Con los púnicos no hemos perdido, hemos ganado, hemos hecho una paz digna, pero todavía Roma se pensaría que sería lo que iba a ser, yo creo que no. No, y además se concebía todavía esa Roma como una comunidad de ciudadanos soldados, ¿no? Eso que era la vieja tradición, o la que era en ese momento, porque realmente no es vieja, es simplemente la que se vivía en aquel momento, la que percibía cualquier ciudadano romano que sabía que en su época de guerra o en su estacional o la época estacional en la que se tenía que combatir, pues tenía que hacer de soldado, a la vez que era ciudadano, ¿no? Si se marcaba esa disciplina, había un sacrificio, y había una desconfianza también casi instintiva hacia el exceso, ¿no? Que eso es lo que Catón vería desde joven, ¿no? Que esos valores eran en los que se basaba el propio romano, ¿no? El fundamento de la grandeza del romano. O sea, que todo lo que se apartara de ellos, pues era también una amenaza latente. Y Catón, que nació en Tusculum y que nació lejos del centro político social de Roma, pues sabemos que tampoco pertenecía a ninguna de las grandes gens senatoriales, sino que era un hombre nuevo, un novus homus, ¿vale? Que esa condición pues no solo le marcó su carrera política, sino que también... Perdona, Sergio, es que tú lo has dicho así, no, eso es un insulto en Roma, ¿eh? Sí, bueno, que seguramente los que eran sus opositores también se lo dirían de vez en cuando, Sí, pero tú eres un nuevo, qué pinta, claro, sí. Tu padre fue cónsul, tu abuelo fue cónsul. ¿Que tú quién eres? Es esto, ¿eh? Pues quiero decir también que siendo como es, salió de la base. O sea, cuidado con esto. eso es que no es un hombre que tuviera una dilatada carrera política, ni que tuviera una herencia ni una tradición, sino que es un hombre que sale de cero, pues como salió Cayo Mario en su momento, ¿no? Gente que viene del campo, que por las circunstancias, seguramente después de las guerras púnicas, de esa segunda guerra púnica, la sociedad política quedó muy mermada a nivel de recursos humanos, y lo que hicieron fue introducir a esos nuevos hombres y darles cierto poder en una Roma que se estaba rehaciendo, pero una Roma que había quedado prácticamente desangrada. Entonces ahí es donde él sacó también provecho. Yo entiendo que sacó oportunidad de la desgracia de los demás, pero la supo aprovechar. Él sabía de dónde venía. Él jamás perdió el campo de vista, no perdió ese origen suyo. De hecho, sabemos que era un hombre que estaba muy adherido al propio campo, a la agricultura, al sistema agrícola, porque como todo buen romano que se precie, tiene que dar gracias de dónde viene todo. En este caso, para el romano, lo más importante, siempre lo hemos dicho, es la tierra, ¿vale? El hombre va ligado a la tierra, ¿vale? El hombre y la tierra, no como Félix Rodríguez de la Fuente, pero bueno, más o menos, ¿no? Esos romanos de vieja estirpe, de vieja condición, pues son romanos muy ligados a eso, porque saben que lo importante para Roma y para la expansión y para que crezca la república es poseer tierras. Entonces, Catón en ese aspecto será un hombre nuevo, pero era un hombre nuevo porque tenía las ideas mucho más claras que según qué hombres viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Es el concepto este concepto de la virtud, ¿no? Has dicho el arraigo a la tierra, ¿no? El Catón pensaba que con ese arraigo a la guerra, con esa frugalidad, frugalitas, que es una de las virtudes romanas, ¿no? La frugalitas, la industria, la firmitas, las severitas, ¿no? Estas virtudes del trabajo duro, del trabajo constante, del ser frugal, de conseguir de la naturaleza aquello lo necesario, sin ser miserable, pero tampoco sin excesos, ¿no? Esta manera de querer tu tierra hacía que al querer tu tierra quisieras a Roma, ¿no? Y esa actitud era la que te hacía grande, ¿no? En el momento que él ya estaba observando, en esos momentos que Roma se empezaba a extender un poco, iba hacia el sur. En el sur tenemos localidades muy ricas, con mucho arte y para lo que es Catón muchos vicios. Y esta manera de comportarse más a la ligera, perder esa frugalidad, de alguna manera te hacía perder la esencia del buen romano, ¿no? El buen romano era, como dices tú, era ese hombre que labraba su tierra y en la época en la que te aburrías en el campo, cogías la espada y luchabas para defender tus territorios, ¿no? Cerca de Roma. Y ibas en verano, luchabas
y luego volvióse a tus tierras, ¿no? A tus bueyes, ¿no? Él pues escribió el tratado este de agricultura, ¿no? Que es una belleza de tratado, yo he leído muchos trozos, ¿no? Pero bueno, nos enseña del campo, nos enseña de cómo es un ciudadano y nos enseña también de la piedad con los dioses, ¿no? Y esta piedad, esta fides y esta virtud era lo que él esperaba del romano de bien. Esto creo que es lo que se está dando cuenta de que conforme Roma se expande y conforme Roma se va adaptando a otras culturas más, ¿cómo te diría yo? Porque claro, hay culturas que no son, los galos probablemente no seducirían en demasía a los romanos, pero los griegos, o lo que nosotros llamamos ahora griegos, que era algo más complejo, esto parece ser que sí seducía, ¿no? Y esto a Catón le preocupaba mucho. Correcto. Un hombre de campo que estaba acostumbrado a, como tú habías dicho, a la frugalidad, al trabajo, a la sobriedad, a la autosuficiencia, pues viendo cómo llegan todas estas cosas, pues debería ser un duro golpe, ¿no? Y un tipo que está acostumbrado a administrar una finca, a conocer los ciclos agrícolas del campo, a depender de su propio esfuerzo y aceptar pues también las limitaciones impuestas por la naturaleza, pues claro, forjarían en él una visión de un mundo profundamente pragmático, ¿no? Es decir, para Catón la agricultura no es solo una actividad económica, sino que es una escuela moral también. Y el campesino romano es el ciudadano perfecto, es un hombre resistente, es disciplinado, obedece la ley, está dispuesto a empuñar las armas cuando la República lo exige. O sea, esa idea aparentemente que es muy simple, que puede parecer muy redundantemente frugal, ¿vale? Sería el eje de toda su concepción política. O sea que tenemos que decir que es un hombre de tradiciones hecho por la propia tradición, pero es un hombre de su momento. Al final, es un hombre de campo. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía y de los campesinos soldados y de los hombres que defendían la República en aquel momento procedían del mundo agrícola. Entonces, realmente, las élites que estuvieran en la ciudad de Roma, que son los que dirigían, pues a lo mejor sí que veían o tenían otra percepción diferente, pero el ciudadano soldado era el que, por lo menos en origen, Ángel, porque luego cuando veamos que la República se empieza a expandir y empiezan a entrar en contacto con esos griegos o esos macedonios o esas culturas más refinadas y tal, a lo mejor ahí sí que empiezan a adaptarse a ello, ¿no? Pero también es verdad que hay que tener en cuenta lo que siempre hemos dicho nosotros en los programas, ¿no? Que el ciudadano soldado era un ciudadano estacional, que combatía estacionalmente, ¿no? Entonces siempre volvía a casa. A medida que las campañas son más lejos de casa, el ciudadano campesino, el soldado campesino que va a luchar, ya no vuelve. Muchas veces se establece y se queda estacionado en un lugar. Entonces, es más probable que estando estacionado en un lugar fijo tenga más recepción o pueda recibir con más fuerza esa influencia de la cultura a la que está sometiendo, ¿no? Claro, eso yo creo que es básico. Esa Roma que el soldado salía de campaña, caminaba 7 días y luchaba y 7 días volvía a casa, cada vez esos días eran más largos, ¿no? Este hombre, como dices, viviendo en su campo, seguramente su padre era, o sea, eran hombres que no eran importantes en Roma, pero no eran pobres. El ser un hombre nuevo no te hace pobre, ¿no? Le dio una buena cultura, le enseñó a llevar las fincas, la cultura que se esperaba de cualquier ciudadano romano. Pero este hombre, cuando hace la adolescencia, cuando hace sus 16, 17, 18, 19 años, se encuentra con Aníbal a portas. Imagínate un chaval que está en el campo, le toca las levas y el primer enemigo que se encuentra este señor es Aníbal cruzando los Pirineos eh, con Tesino, con Trevia, con y sobre todo Canas. Y él estaba en el ejército, no se murió porque no le tocó morirse, pero le podía haber tocado morirse en cualquier lugar, porque era soldado en esa Oye, época. Ángel, si no hubiese muerto, a lo mejor Cartago tampoco hubiese muerto, ¿no? Ah, No, si él hubiese muerto en Canas, por ejemplo, o en Tesino, en sí, Ticineno, a lo mejor Cartago no hubiese tenido una oportunidad más amplia de poder sobrevivir y no ser sí, erradicada, ¿no? Porque no habría habido un tío ahí que estuviera todo el día Cartago de Lenda es, Cartago Cartago de de Lenda Lenta, es. sí. ¿Cómo tiene que molar, tío? Yo es que yo veo a Catón en el Senado allá abajo, hablando, y decía, pues tenemos que procurar que el trigo llegue a la ciudad de Capua porque he tenido una desgracia. Cartago de Lenta es. Sí, porque ya hablaremos más adelante cuando toquemos esa faceta política de cómo lo pronunciaba, porque a lo mejor la gente se piensa que simplemente decía Cartago de Lenda es. No, no, no. No, no, es que es una fórmula súper bien elaborada para captar la atención del oyente, para impresionar al oyente y luego al final pues lanzas ese mensaje que siempre, si es el mismo durante 1000 veces en un año, pues al final la gente pues acaba
quedándose con ese mensaje que siempre se repite, ¿no? Y dirán, pues algo tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos. Estamos al principio, estamos en la Segunda Guerra Púnica, no nos adelantemos No, y veamos que es un hombre esclavo de sus circunstancias, porque vive eso. pues él va a su ejército, vuelvo a repetir, él tendría 16, bueno, con conflicto como duró 10 años, pues entre los 16 y los 20 y pico, pues él está en el ejército, ¿no? Creo que participa por Capua y tal, pero bueno, participaría en muchos sitios porque en aquel momento el ejército iba de un lado para el otro, ¿no? Además coincidió con todos esos grandes hombres, ¿no? Con Escipión, con Fabio Máximo, con Claudio Marcelo, ¿no? O sea, que coincidió con grandes hombres y él estaba allí, pues viendo esto, ¿no? Y yo creo que ahí se dio cuenta, otra cosa también importante que hemos dicho de lo que significa lo del campo, y del peligro que estaba Roma. O sea, estamos hablando de que este hombre pensaba ya, porque seguramente se lo transmitiría a su padre, que los valores originales de Roma eran los que le harían grande a Roma, y se encuentra prácticamente el peor enemigo que había tenido Roma, o sea, que es Aníbal. Pero Roma no sufrió tanto ni sufrió, pero no tanto, y con Amílcar tampoco, pero con Aníbal que lo tenía allí, ¿no? Y esto tiene que forjar, dijéramos, el carácter, ¿no? O sea, estamos a punto de desaparecer como civilización. Si Aníbal hubiera tenido la oportunidad, creo que no pudo, pero estuvo a punto, a Roma, Sergio, podía haber desaparecido. Y él estaba allí como soldado luchando por su patria. Vio el peligro, lo vio como muy cercano, ¿no? Y no fue uno de los grandes protagonistas, como bien dices, ¿no? Porque seguramente fue un actor secundario si le llegó, ¿no? Pero sí que es verdad que vio tanta miseria, vio tanta desgracia, vio tanta muerte, vio tanta aniquilación, vio la República también al borde de desaparecer, que interiorizó el significado de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y mientras muchos romanos, después de la victoria, quisieron pasar página y celebrar un triunfo como haber derrotado al gran Aníbal y tal, y conceder esa tregua y esos tratados para sacar beneficio de la victoria, pues Catón llegó a una conclusión totalmente distinta, ¿no? Y era esa de que Roma no debía olvidar nunca lo cerca que había estado de desaparecer. Y ese recuerdo del peligro era para él, vamos, una herramienta que supo usar muy bien y que olvidar ese apuntito de perder o de desaparecer equivalía a desarmarse, porque ¿qué hubiese pasado croneando? ¿Qué hubiese pasado si Cartago hubiese destruido Roma? ¿Hubiese ganado la Segunda Guerra Púnica? ¿Qué hubiese hecho Aníbal con Roma? ¿Habría hecho lo mismo que hicieron los romanos con Cartago? ¿O la habría aniquilado y la habría arrasado totalmente? No sé, yo no sé si utilizaría este argumento, ¿no? Pero habiendo estado tan cerca, ostras, podía haber sido también otro de los matices que hubiese podido él introducir en su visión política. Lo que sí que es verdad que le condicionó tanto que a partir de entonces él siempre se convirtió en un ferviente defensor de ojito, señores, hemos estado al límite. Hemos estado al límite. A lo mejor lo magnificó también. Era una herramienta política, una estratagema también política, Hombre, pero... Hombre, yo creo que Roma, después de Cana sí que estuvo al límite, pero solo después de Cana, al año siguiente ya no. O sea, sí que es verdad que Aníbal estaba allá abajo, pero los grandes hombres de Roma hicieron la táctica necesaria como para que no fuera. A ver, las guerras pueden ir de un lado al otro. Si Aníbal hubiera conseguido más aliados o cualquier cosa, pues hubiera. Pero realmente, después de Canas, pues la situación para Roma se estabilizó un poco, ¿no? Y era cuestión de quién tenía más recursos, y pues parece ser que Roma tenía más recursos, o como mínimo era capaz de conseguir recursos a menos coste, que viene a ser lo mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero como dices, a Roma acaba con las guerras punias, y hay esas dos vertientes que es la que has dicho tú. Una es la de decir, hemos ganado, somos muy grandes, vamos a olvidar el sufrimiento, pues celebrando la victoria. Y sin embargo, Catón no iba así. Catón iba diciendo, hemos ganado, pero estamos dejando de ser lo que somos. Y si viene el enemigo, Aníbal, como Aníbal es peligroso, o otro que venga como él es peligroso, si abandonamos nuestra forma de ser, es todavía más peligroso. Este es el problema de que estaba todo el rato diciendo Catón. La moral romana, la forma de ser romana es respetar el mos maiorum, que es por extensión, esta forma de virtud muy compleja, ¿no? Donde entra tu trabajo, donde entra tu manera de ser, donde entra tu manera de vestir, donde entra tu manera de relacionarse con los demás, todo este tema, la frugalitas, la salubritas, la pietas. Si perdemos esto,
perdemos nuestra base, ¿no? Y lo que veo es que hemos triunfado, podemos tener enemigos formidables, porque Macedonia también es un enemigo formidable, ¿no? Pero si somos nosotros mismos, yo creo que todo esto lo podemos afrontar. Pero si dejamos de ser nosotros mismos, caeremos como civilización. Y este es el mensaje de Catón justo después de las guerras púnicas. Claro, los que ganaron, ¿qué le dirían? Agorero, encima vas con ropas medio, no sucias, sino crudas. Sí, 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 es que está. El propio Plutarco define en palabras de Catón que decía que los romanos no eran vencidos por la fuerza de sus enemigos, sino por su propia indulgencia. Entonces, está diciendo, tenemos que ser contundentes, duros, para que nadie vuelva a intentar convertirse en un Cartago, ¿no? Entonces, realmente también tiene su parte de lógica. Saliendo de donde sales, también tiene su lógica. También me puedo poner en la otra vertiente, ya hablaremos más adelante, haremos algún programa dedicado a ese bipartidismo, ¿no? Esa visión dividida o enfrentada que tuvieron, por ejemplo, Escipión Emiliano y Catón, ¿no? Sobre el tema de la destrucción de Cartago y tal, que eso también me parece un tema muy interesante. Pero centrándonos en esto, me parece muy interesante la visión que pudieran tener también la otra parte, porque dicen, ostras, hemos vencido a un enemigo que nos ha estado desangrando. Ahora vamos a desangrarlos nosotros a ellos, pero no los vamos a erradicar, porque si los erradicamos, no cobraremos. Habremos gastado mucho, pero no recuperaremos toda esa inversión. De ahí están los pactos y los tratados de paz en los cuales pues los más, no diría abiertos, ¿no? Porque tampoco, porque no será abierto, sino los más interesados en recuperar ese gasto público que se ha hecho. Por eso, destruir Cartago tampoco lo veo como una cosa, sí, es verdad, erradicamos la amenaza, pero si erradicamos esa amenaza, ¿cómo vamos a recuperarnos y quién nos va a pagar por todos los daños causados y los desastres que nos han ocasionado, ¿no? Entonces, también tiene su lógica, ¿no, Ángel? Yo lo veo así, ¿no? Que hubiese gente que no quisiera la destrucción de Cartago, la total, digo, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro, hay que verlo desde, o sea, tú estás naciendo todo el rato, los romanos del siglo anterior, están naciendo todo el rato con el señor Alejandro Magno, Alejandro Magno, Alejandro Magno, Macedonia, Macedonia, Macedonia. Y tú ves que le estás dando caña a Macedonia. Cuando Roma bueno, cuando míticamente Roma se hace republicana, en el 509, Cartago ya se estaba dando de tortas, ¿sabes? Con etruscos y con los de Siracusa y con griegos por el control del Mediterráneo occidental. Y tú estás viendo que te estás cargando estas dos culturas. O sea, el subidón de moral tiene que ser enorme, ¿no? Te encuentras con que caen estos dos grandes imperios y además ya viendo que Roma empieza a superar estos dos grandes imperios y además Catón, hombre frugal, tú imagínate, él va a Roma porque empieza a hacer su campaña política y ve que los jóvenes que antes iban al campo de Marte a aprender a luchar para ser buenos soldados, ahora se van a Oriente a aprender oratoria, se van a Oriente a ser refinados. Entonces, pero estamos perdiendo nuestra esencia, chavalote. ¿A dónde vais? Que con la oratoria no se matan bárbaros, ¿no? Y además, vais a aprender de gente que nos considera a nosotros bárbaros, que nos considera a nosotros poco más bueno, pues gente con túnica, pero somos bárbaros, no somos refinados. Vosotros vais a ellos, ¿no? Este peligro, que al final parte tiene razón, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos porque es un debate muy interesante el tema este, ¿no? Si tiene razón o no tiene razón, o si como tuvo razón fue peor. Creo que esta es mejor, ¿no? Pero él ve eso, ¿no? Y mientras ve todo esto, pues él acaba su campaña militar, Roma es exitosa y empieza a hacer su campaña política en Roma, ¿no? Empezó, pues bueno, con lo normal, con su cuestor, con Sederil, ¿no? Y él ahora ya va a Roma como un hombre que, bueno, pues que ya ha servido en el ejército, que era lo normal, o sea, además era lo que esperaba de cualquier romano, o sea, trabajas en el campo, haces tu campaña militar y luego, después de tu campaña militar, haces tus campañas políticas. Y él empezó, pues como dices tú, desde abajo, tendría dinero y tendría apoyos, porque empieza a haber bandos, ya sabes que aquí empieza a haber bandos, ¿no? Se empiezan a definir esos bandos, quizás no tan definidos como luego con los ultimáticos y los populares de después, pero ya estaban empezando a definirse estos bandos, ¿no? Y él empieza a hacer esa campaña política, ¿no? Pero avisando siempre, como dices tú, avisando siempre de si perdemos nuestras virtudes, vamos a perder nuestra república, nuestro imperio, ¿no? Y el otro grupo decía, qué agorero eres, tío. Nosotros hemos ganado, vamos a celebrarlo a lo grande. Yo pienso que incluso él se daría cuenta de que a lo mejor era una guerra difícil de ganar, ¿no? O sea, digamos,
adelantarse al progreso, ¿no? Porque el progreso natural de las cosas no es estancarse y volver a lo anterior, ¿no? Y con esas nuevas generaciones que se abren a Oriente, sobre todo al mundo heleno, pues, oye, él, a lo mejor lo suyo hubiese sido retirarse, ¿no? Y decir, me voy de la vida pública, yo he hecho lo que he podido, soy un hombre desfasado, o alguien le diría, va, Catón, preséntate, tío, porque si tú no te presentas, la república va a caer, ¿no? Va a caer en el vicio, en los banquetes, en el lujo, en la retórica griega, en todas esas cosas que traen los griegos, que sí que son interesantes porque son de cultureta, pero no aportan nada al esfuerzo y a la tradición romana, ¿no? Habría como dos facciones, esa vieja escuela, o esa gente de la vieja guardia que todavía quedaría ahí, y los jóvenes pues que entrarían en contacto con Oriente, ¿no? El propio Escipión, ¿no? La familia Escipión se convirtió en una de las más helenas posibles, ¿no? Y eso que Catón también hablaba griego y lo leía y todo. Lo que pasa que realmente él se dio cuenta de que podía ser un hándicap el grado en el cual esa cultura helena podía influenciar en las viejas tradiciones, ¿no? Entonces, habría que mantener quizá un equilibrio. Él no es defensor de erradicar todo lo heleno, no es un radical en este aspecto, no lo veamos como tal, no es esa la imagen que ha llegado de nosotros o que sí se ha manipulado para que parezca que sea esa, ¿no? Lo que no es. Yo pienso que él era consciente de la importancia de la cultura griega, ¿vale? De la importancia de Cartago para Roma también, pero también era consciente de que no se podía pasar cierta línea, ¿no? El exceso era malo. Las cosas con su justa medida son buenas, es como el veneno. ¿Cuál es la diferencia entre el veneno y la medicina? La dosis, ¿no? Entonces, en este caso, la dosis de romanidad tenía que ser siempre más elevada para mantener el equilibrio en la ecuación. Pienso yo, ¿eh? Bueno, lo has dicho muy bien. O sea, Roma utiliza la interpretatio desde su origen, o sea, Eso es. interpretatio religiosa, ¿no? Pero él también era consciente de eso, que Grecia tenía sus cosas buenas, ¿no? Pero tenía sus cosas malas. Y veía, pues, esto que, por ejemplo, una de las cosas malas que tenía era que esa cultura afectaba mucho a la moral privada de las personas, ¿no? Y esta moral privada luego iba a afectar a la moral pública o a la organización pública, ¿no? Solamente si cada uno de esos ciudadanos tenía las virtudes que tenía que tener un romano, Roma tenía las virtudes. Si no, cuando fuera a echar mano de hombres de bien, no los encontraría, porque no los tendría, porque esos hombres pues ya eran de otra manera de ver. Perder esta moral privada pues afectaba a lo público, ¿no? Y él se daba cuenta, ¿no? Como dices tú, no odiaba a la cultura griega porque es lo que miraría seguramente, pues como había hecho siempre Roma. Vamos a mirar de toda aquella cultura que entra bajo nuestra órbita, que es lo que nos puede interesar a nosotros sin perder nuestra esencia. Y eso nos va a enriquecer. Hay que romper el mito, Ángel, porque yo pienso que aquí mucha gente tendría la percepción de que Catón es un antigriego, un anticartaginés, un anti todo lo que no sea romano, ¿no? Y en el fondo no ese es el concepto que defendía Catón. Lo que pasa es que siempre la historia se ha tergiversado, se ha intentado manipular y nos han presentado a un Catón el censor o un Catón el viejo como si fuera un viejo cascarrabias que lo único que quería era Roma, 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 un pueblerino y no era eso, era un hombre adelantado, bueno, no adelantado, de la vieja guardia en un mundo cambiante. Entonces, se tenía que adaptar a las circunstancias, pero en el fondo siempre dejaba caer ese mensaje, ¿no? De que, ojo, ojo, no nos relajemos, no nos excedamos. Nuestros predecesores, o los que hemos vivido estos conflictos con las guerras púnicas, hemos vivido en la cultura y del esfuerzo, de la disciplina, de la lealtad, del luchar, del trabajar, de saber de dónde venimos, y las nuevas generaciones ya sin un Cartago grande y sin una Macedonia que se pudiera poner a ellos, pues como vivían en cierta comodidad, ¿no? En un mundo en el cual no se conseguían cosas sin tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, al final él lo que intenta es advertir a la República de que la decadencia, el final, puede estar precisamente dentro de la propia República y no fuera, en sus enemigos, ¿no? Entonces, Sí, sí. Bueno, volviendo un poquitín a su vida, es fácil. El excuestor, creo que lo mandan a Córcega o a Cerdeña, bueno, es edil, bueno, el cursus honoris de siempre, ¿no? Es cónsul, cuando es cónsul hace una campaña política por aquí, por Hispania, que desembarca en Ampuriae y les pega una paliza a todos los íberos, los pobres. Bajó hasta la Turdetania,
volvió dando otra vez paliza, porque claro, como solo daba palizas y no, dijeron, no organizaba, pues conforme iba bajando se iba volviendo a repetir. Total, que bajó hacia la Turdetania, imagínate, esta Ampuria pegando tortas hasta la Turdetania, y volvió otra vez a subir hasta Ampuria pegando tortas otra vez. Oye, una cosa que te iba a decir yo ahora haciendo un inciso, que tenemos el viaje de Túnez que hemos promocionado, pero es que también tenemos otro preparado para el Puente de Mayo, ¿recuerda? El Puente de Mayo, sí. Y precisamente una de las ciudades que visitaremos sería Emporiae, o sea, donde desembarcó Marco Porcio Catón, o sea que, entre otros, de ilustres romanos, pero también visitaremos Barquino, Tarraco, Baétulo, el poblado ibérico de Ullastret, o sea que, no paramos de viajar, No, y Sergio, y una tarde de sábado inmersiva totalmente, en la que aquellas personas que quieran se podrán poner una lorica amata, una lorica segmentata, o se podrán poner el casco de un secutor. El de retiarios no, porque no tienen los cascos retiarios, pero puede ser un murmilo, por ejemplo, ¿no? Vaya experiencia, Claro. Vaya experiencia también con Halcón Viajes, chicos. O sea que en el mismo teléfono de contacto para el Puente de Mayo, del 1 al 4 de mayo del 2026. O sea que esta es nuestra oferta viajera. Y Catón en todas partes, Es que sale por todas partes. Catón, sí, hizo sus campañas, no representó, en la conquista de España no representó ningún hito, quizás los turdetanos firmaron un tratado con él y desde entonces lo que es la provincia de la Bética estuvo relativamente favorable a Roma, ya sabes que los íberos, los celtíberos. Voluntad cambiante, ¿no? Sí, un poquitito, tampoco mucho, o sea, a ver. Un tal Indíbil y Mandoni, ¿no? Sí, esta gente de mal, porque Catón es un romano como los dioses mandan, no sé para qué se oponen a él. Se tenían que haber rendido y dice Catón lo que tú quieras y se acaban los problemas, pero quisieron guerra, pues vino Catón. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero bueno, volvió a su campaña. Es que describe la historia de Catón y está describiendo la historia de un romano de toda la vida. O sea, naces en el campo, haces tus primeras campañas militares como un soldado de nada, pues pasas por la guerra, haces tu campaña política, cuando eres cónsul pretor, depende del personaje, ya tienes tu ejército, haces tu campaña, celebras tu triunfo, y además a no solamente le dio el triunfo, sino que poco después, en el año, las campañas con la Bética son en el año 196, 194, por ahí, pues 10 años después ya el sumo, que es el Cator, el censor. Cator el censor. La gente no conoce cuál es este cargo, pero este cargo, por ejemplo, era una persona que tenía un prestigio muy importante, a pesar de los enemigos, él tenía un prestigio muy importante y dictaba de alguna manera la moral romana, pero también Sergio hacía el censo. Y algún senador que él vio en alguna bacanal de estas y en alguna fiestaca excesiva, parece ser que perdió la condición de senador. O sea, no mató, es verdad que no hizo listas de proscripciones, pero echó a gente de ser senador, pero no porque hubieran hecho un delito de lesa majestad, ¿no? Una traición a la patria. No, porque no seguían, según él, la moral romana. Oye, esto es muy importante. Esto me recuerda mucho a Augusto, también, en temas Lo de moral mismo. y de... Pero tú, tiremos un poco atrás, antes de irnos a la época de censor, ¿qué ocurrió en el 195 a.C.? ¿Te suena a ti la Lex Oppia que se hizo durante... Ah, sí, que majísima la ley Oppia, sí. Esas Lex Oppia que era en la cual pues se tenía que prescindir un poco de los excesos, no ir, sobre todo las mujeres, no ir muy bien, como diríamos, ostentosas, con joyas, muy Claro. pintadas, con ropajes caros y tal. Pues en el 195 a.C., este Catón, dentro de su Era cónsul, visión, claro, en ese momento él luchó por no derogarla. O sea, lo suyo era, vienen tiempos de paz y de bonanza, pues deroguemos esa Lex Oppia y así pues volvemos a ostentar, volvemos a la riqueza. Y él se opuso firmemente a la derogación. Es decir, anticipó un poco lo que sería su época de censor, ¿no? Imagínate, ¿no? Es muy interesante lo de Oppia. Si quieres, hacemos un programa porque es muy interesante, ¿no? No sé si da para un programa, pero sí que podemos hacer un especial o algo, ¿no? Hacemos una cosa, si te parece, para que la gente no se quede con el intrínculis de que hablamos de la Lex Oppia y si se larga más este programa, pues lo dividimos en dos partes y haremos una segunda parte de Catón, por ejemplo. O sea que pues perfecto, deleítate con la Lex Oppia. Me deleito, sí, porque así ya pues empezamos luego con otro programa con Catón y su bonita ciudad amiga Cartago, ¿no? Bueno, esta ley Oppia, hemos hablado de
de la época en la que Aníbal se encontraba pues atacando Italia, ¿no? Y después de todas estas batallas, ¿no? De Trebia, la última Canas, claro, dicen que no había familia romana que no hubiera perdido a alguien. Estamos hablando que hay historiadores que dicen que igual murieron 90.000 hombres romanos, pero estamos hablando del siglo III antes de Cristo, o sea, Es una esto era generación, eso es una generación entera, casi, Ángel, entera. ¿verdad? Entonces, muchas matronas romanas y mucho, claro, Roma no tenía dinero, entonces pues pidió, oye, tenemos que montar 8 legiones, que montaron 8 legiones, Claudio Marcelo creo que montó 8 legiones en 2 días, pero claro, los hombres tenían la obligación de servir, pero esas legiones tenían que comer, esas legiones tenían que tener armas, todo eso genera gasto a la República. Entonces hubo muchos hombres que dieron dinero a la República, pero las mujeres que estaban exentas de pago, de impuestos, pues muchas de ellas voluntariamente dijeron, es que vamos a desaparecer. O sea, cuidado con o sea que el efecto que hizo Aníbal es enorme, o sea, dio un miedo enorme. Entonces dieron muchas partes de sus joyas también al ejército. Un inciso. Es verdad que muchas de estas mujeres ya estaban administrando fortunas porque sus hombres era probable que ya Sí, hubiesen muerto en la guerra, ¿no? Entonces, realmente, por eso estamos hablando de que la mujer tuviera que contribuir, pero muchas veces con el patrimonio del propio esposo que ya había sí. perecido o en Trebia, Tesino, Tresimeno, Canes, ¿no? Entonces, realmente, ellas eran las gestoras del patrimonio, aunque pueda parecer raro, porque no había habido un relevo generacional todavía, ¿no? Entonces, por eso se les exige a ellas ese esfuerzo y ese tributo económico, porque muchas de ellas eran gestoras del patrimonio de sus propios esposos que ya no estaban. Entonces, son ellas las que tienen que dar la cara. Se les exige porque no hay dinero suficiente para reclutar todas esas legiones en un momento de crisis y se les pide a ellas que hagan ese esfuerzo Sí. también y que contribuyan, ¿no? Sí, sí, lo hacen. En este caso todavía no se atreven, como en la época de Augusto, pero ahí todavía no se atreven a hacerlo, dijéramos, de una manera legal. Pero sí esa presión de decir, hay mujeres que tienen mucho patrimonio, entonces ya sabes que la presión social. Pues bueno, embajaron sus joyas, dieron dinero, ¿y qué pasó? Pues que no se veía bien, que el poco lujo que es poco lujo entre comillas, ¿no? Que poco lujo para Catón era ir con 12 esclavos. A ver, que es que a veces, ¿no? Pero si me entienden, ¿no? Pues estas mujeres cedieron, entonces no se veía bien en Roma que las mujeres fueran con joyas y que fueran presumiendo riquezas y colores vivos cuando había miles de ellas que estaban enterrando a sus hijos y a veces no sabían de dónde estaba el cuerpo de su hijo. Entonces cayó en esa sobriedad Roma, es decir, estamos en tiempos de dificultad, no podemos aparentar más de lo necesario, ¿no? Y para eso se hace una ley, que es la ley Opia, ¿no? Bueno, pasa eso, Catón no quiere, y ayer por el 195, pues tribunos de la plebe, pues se ve que las mujeres iban a sus maridos y les Sí, decía, presionados un poco, ¿no? Presionados un poco por... sí, ¿no? Y senadores, dice Catón, oye, eso lo dice Catón, creo que lo dice en Plutarco, que Catón, pues estaba un poco, sobre todo, exaltado, ¿no? Porque, claro, las mujeres decían a los maridos, oye, yo soy una mujer de bien, yo soy una mujer que te he dado 3 hijos, yo soy una mujer de buena familia y no me puedo poner joyas. Esa es ponerme joyas, presumir de mi posición social es la condición de mujer. La mujer tiene que tener piedad, la mujer tiene que tener hijos, la mujer tiene que tener unos comportamientos, tiene que ser lanífica, tiene que ser domiquela, o sea, esas virtudes, ¿no? De un solo hombre, de una sola cama, pero tú a compensación me tienes que colmar de regalos, porque yo soy una mujer de bien y no me dejas presumir de regalos. Entonces me estás quitando mi condición de mujer. Yo no te prohíbo a ti ir a la guerra y ser viril, pero tú, sin embargo, tú es una ley que me lo prohíbe. Y las mujeres presionaban. Y se ve que hubo tribunos de la plebe que estaban a favor y tribunos de la plebe que estaban a favor. Y bueno, pues se produjo un debate en el Senado. Y hay que informar a los oyentes que esta es la primera, que se sepa, la primera huelga, tal como lo cuento, de mujeres. O sea, las mujeres se fueron al foro a no dejar pasar a todo aquel que estaba en contra de derogar la ley Opia. Esto dice, ¿no? Y bueno, pues hay un tribuno de la plebe que habla y dice, pero a ver, las mujeres pues tienen el derecho porque son mujeres y tal. Y Catón decía que si las mujeres tenían algún problema, que qué hacían las mujeres en el foro. O sea, él iba a la curia, Hostilia, y se habían encontrado las mujeres allí. Imagínate lo que le dirían, ¿no? A saber lo que le dirían a ese señor, ¿no? O lo que les diría él a ella, porque no se quedaría corto. Él tampoco se quedaría corto. Iros a vuestra casa, no. Mujerona, habéis perdido. Vuestros maridos no saben poner en vuestro sitio. Sí, sí, claro, es que él era así, ¿eh? No, no. Y el discurso, que creo que no lo pone Plutarco y otro hombre más, ahora no me acuerdo, Tito Livio también lo Tito recuerda. Livio,
Pues el discurso que dice algo así es como, a ver, si las mujeres tienen sus problemas, que lo digan en su casa, en la debida intimidad a sus maridos en las alcobas. Pero que en la calle, no, eso fue lo que dijo, ¿no? Básicamente lo que quería decir es que las mujeres no podían intervenir en política, ¿no? Y el otro decía, hombre, a ver, vale, quizás tienes razón, pero es que les estamos negando eh, parte de su condición. Y cuando llegó el día de la votación, eso me lo han dicho, a ver, Sergio, tú no vas, Morea, yo no, esas zonas no las tú no frecuento. vas a esas zonas del Aventino, ¿no? Pero en las tabernas del Aventino me han dicho que miles de mujeres fueron a 2 o 3 tribunos de la plebe que iban a vetar la abolición de la ley. Y rodearon las casas y no pudieron salir. O sea, hicieron, ¿sabes? Lo que ahora se llama un escrache de estos, pues Total. allí. No pudieron salir y rodearon el foro. Entonces solamente pasaban los que podían votar. Claro, pues ganó la derogación de la ley Opia. Y yo creo que Catón no durmió en 20 días. Mínimo. Eso por decir. Pero claro, yo me lo imagino a él haciendo ahí su discurso, ¿no? Y diciendo que claro, que esto, vamos, este lujo, pues que era abrir un tema complejo, ¿no? Un melón, ¿no? Y intentando convencer a los demás, a los hombres, y los hombres diciendo, ya verás yo cuando llegue a casa ahora y le diga esto a mi mujer, ¿sabes? Que también es comprensible. Oye, que nos lo estamos tomando a cachondeo porque lo No, estamos viendo desde la perspectiva del siglo XXI, ¿no? no, Pero no. para una época o para un tema no es que estemos más a favor o más en contra, pero es que en aquel momento, en una sociedad regida por y para hombres, eso tenía que ser algo Un cisma. particular, un cisma, algo asombroso y que costaría incluso para el que la acabara derogando, costaría lo suyo también, porque era atentar contra las tradiciones del Sí, momento, ¿no? sí, Eh, lo que pasa es que el tribuno que da el discurso, lo que dice es algo así que, bueno, que la mujer tiene su papel, tiene su rol en Roma. No es el del hombre, pero es importante. Y parte de su rol es poder ir bien vestida, demostrando quién es, demostrando que es una mujer digna, demostrando que es una mujer patricia, porque claro, las pobres las joyas les daba igual, pero que era una mujer como los dioses mandan, ¿no? Y parte de eso era pues ir enjollada, ir preparada, entonces decir, yo le he dado a mi marido y mi marido me da a mí. ¿Y cómo lo hago? Pues presumiendo del poder adquisitivo que tengo, ¿no? Esto es lo que él creía que era condición de mujer. Esos son sus éxitos. La mujer es tener sus hijos y tener sus joyas. Ese era el éxito de la mujer. Para nosotros es, pues, un triunfo, con nuestros soldados, y ir a Júpiter y darle, pues, una ofrenda de unos bueyes blancos, ¿no? Pues bueno, esto lo consiguió. ¿Qué temía Catón? Pues Catón temía lo que sucedió. Y ya no es tanto que la mujer, como dices tú, si está dentro de la frugalidad, yo le compro a mi mujer una joya y ella la presume en los días de fiesta y ya está. No, claro, empezaron pues lo mismo. Nos vamos a Oriente a ver quién es el que se gasta más dinero en las joyas de su señora, ¿no? claro. Porque era Esa la es manera de presumir, ¿no? eso es. Yo creo que vendería luego el discurso Catón como que la República, concediendo este tipo de cosas, Claro. que pueden parecer ciertamente banales, pues lo que está haciendo es ser indulgente y está demostrando esa debilidad, ¿no? Y eso extrapolado al resto de situaciones y de ámbitos, pues lo que puede demostrar es que los romanos son débiles de carácter, porque no pueden o aceptan ni claudican ante las peticiones de sus mujeres, pues imagínate cómo serán, ¿no? Si esto llega y se propaga al enemigo, pues puede demostrar que los romanos no saben ni controlar a 6 mujeres. Es muy duro decirlo así, No, pero fue Catón lo dice así. es lo que se veía en aquel momento y el mensaje que se intentaba transmitir. O sea que, como veis, Catón no solo tuvo frentes con Cartago, sino que también tuvo frentes dentro de la propia Roma con gente a los que ellos consideraban muy, muy laxos, ¿no? O más laxos de lo que debieran, simplemente saliéndose un poco de las tradiciones. Yo me lo imagino como en el Senado, cuando está hablando él, todos diciendo, ya está otra vez el viejo aquí tocando la moral. Bueno, viejo Agorero. no, era el 195, tampoco era tan viejo, no era No. un señor tan viejo, ¿no? Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones de senadores dirían, ahora ve tú y dile a mi mujer que no se puede llevar las joyas porque el abuelo este no, el cascarrabias este no nos dice que no tenemos que ser tan griegos ni tan, vamos, es que es una situación complicada también. Sí, bueno, ese personaje es Catón, estamos hablando de un hombre del principio del siglo II, ¿no? Pero sí, el mensaje que da en el Senado viene a ser algo así como las mujeres no pueden opinar de política, los hombres romanos habéis perdido tanta virtud que no sois capaces ni tan siquiera de controlar a vuestras mujeres y ellas van a conseguir eso porque os controlan a vosotros. No sois ni romanos ni nada.
pues bueno, pues perdió. No perdió. En este caso perdió. No siempre perdió Catón, ¿eh? Pero en este caso sí, porque creo que era las romanas al final entraron en la misma dinámica que entró Roma, ¿no? Que fue lo que al final, bueno, ya hablaremos más adelante de lo que sucede. Entraron en la misma dinámica, ya somos grandes. ¿Qué sentido tiene que no podamos presumir de joyas si a, hemos conquistado toda Italia? Estamos teniendo, ya en estos momentos ya se habían cargado, bueno, Cartago todavía no, pero los macedonios estaban dando guerra ya por ahí, ¿no? Entonces ellos veían que crecía, entonces, ¿por qué los hombres sí y nosotras no? Cada uno en su sitio, cada uno en su papel, pero porque ellos sí y nosotras no. Entonces es la corriente lo que lleva a ello, ¿no? Claro, no es la mujer que quisiera traspasar una línea ni que quisiera No, tener más derechos que un hombre o asumir derechos políticos. si era volver atrás, la mujer quería volver a antes de las guerras púnicas. Correcto, entonces no es una cosa que se Claro, tiene que ver como una amenaza contra los derechos y las virtudes del hombre ni nada, ¿no? En este caso, simplemente sería una concesión de algo que había previo y que se había anulado por una situación de crisis, ¿no? De claro. crisis grave, ¿no? Entonces, ahora que la situación y la crisis se ha superado, pues ¿por qué no volvemos a estar como antes? Es una exigencia que yo creo también Sí, más que justa. sí, desde el punto de vista de Catón, lo que pasa es que ve demasiados cambios en poco tiempo. Yo creo que Catón se da cuenta, o quizás es uno de los primeros que se da cuenta, hay más gente pero acaba mal, ¿no? Pero que se da cuenta que hay demasiados cambios en poco tiempo, ¿no? Y todo esto va rompiendo esa tradición, ¿no? Am, y el tema este de las mujeres, piensa que, bueno, todas estas extensiones de Roma hace que los hombres cada vez sean más ricos, los hombres, los poderosos sean cada vez más ricos, tengan más poder económico y haya más desigualdad todavía eh, económica, ¿no? Esto lo ve también, yo creo que lo ve Catón, ¿no? Pero dice, a ver, la gente rica tiene que ser rica, pero los pobres tienen que ser campesinos y sacar adelante a una familia, ¿no? Todo esto está viendo que se rompe. Y luego, en esta época, como dices tú, murió tanta gente en Canas, bueno, y en todas las batallas, que muchas haciendas quedaron solo a través de mujeres, ¿no? Entonces las mujeres empezaron también a conseguir unas, ¿cómo diría yo? Unos poderes, unos derechos que no habían tenido nunca. Nunca. La mujer en Roma era parte de un colectivo. Cornelia era la hija de Cornelio y se acabó. Pero poquito a poquito hubo mujeres que empezaron a tocar dinero y a gestionar dinero. Sí que es verdad que era a través de la tutoría de un hombre, ¿no? Pero ya gestionaban ellas el dinero, ya tenían sus propiedades, ya heredaban. Si estamos hablando de una Roma que está cambiando, como dices tú, Catón quizás no veía mal el cambio, pero es que era demasiado rápido. Y siempre que ese cambio no provocara el romper, vamos a decirlo claro, este mos maiorum que el de que él creía, pues el cambio era aceptado porque Roma era una sociedad que utilizaba la interpretatio. Pero cuando se rompía eso, él intervenía. Y aquí quiso intervenir y, bueno, perdió. Bueno, volviendo a ese año 184 de su época más de censor, pues Plutarco también nos decía que Catón se ganó el temor generalizado, dice, porque decía Plutarco que su juicio no se basaba únicamente en la legalidad, sino que también exigía, ¿no? Y pedía virtud. Y no bastaba con cumplir la ley, sino que había que encarnar el ideal romano. Y esta actitud pues le granjeó pues una reputación temible, pero también consolidó su papel como defensor de la conciencia romana, y eso es súper interesante, ¿no? Porque él no perdió de vista nunca los valores, las tradiciones, las costumbres. Dentro del sistema político cambiante, pues intentó defender siempre las instituciones, los ideales, que Roma no se perdiera como la esencia y que no se la llevara el viento, es decir, que no se fuera con las legiones, sino que se quedara también la esencia en la propia romanidad, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? También es verdad que durante esta época, pues eh, se volvió incluso más hostil hacia la influencia griega. Recordad que estamos en plena conquista de Macedonia, éxito tras éxito, las legiones romanas vencen a las falanges, someten, controlan, cada vez llega más influencia de Oriente, de ese Oriente helenizado. Entonces lo que hace Catón es convertirse en hostil, ¿no? Incluso el Plutarco nos vuelve a repetir de que Catón decía que si Roma se llenaba de libros griegos perdería su fuerza, pero no desde rechazar el conocimiento de los griegos, como hemos dicho antes, sino como una crítica en la que Catón percibía que si esa influencia era muy bestia, era muy masiva,
se perdería la esencia de la propia idea romana, ¿no? Las tradiciones, las costumbres. Entonces, va un poco por ahí, no criticar la cultura griega, sino el exceso de cultura griega en detrimento de la cultura romana, que tenía la suya propia, es decir, estamos cambiando la nuestra, que ya es rica, que ya es grande y que ya es elocuente, por otra nueva que viene de Oriente, que sí que está bien, que la podemos adaptar, que podemos convivir con ella, pero nunca se puede sobreponer y anteponer a la nuestra. Es que es eso, simplemente. Sí, para ir acabando, aquí en el guión dices que el saber, si no va acompañado de disciplina, se convierte en debilidad. Y esto es lo que decía Catón. O sea, tú no tiene nada de malo aprender de otras culturas, porque Roma siempre aprendió de otras culturas, por eso hizo eso tan grande, se hizo tan grande. Aprendió de Aníbal, bueno, de los púnicos aprendió a navegar. O sea, sí que es verdad que ya tenía sus barcos, pero quiero decir, ¿no? Ah, y aquí fue lo que le pasó. Él lo que pensaba no era tanto que la cultura griegas fueran malas, sino que cuando entraba en temas disciplinarios, en temas de moral, aquí sí que podíamos ir mal, ¿no? Y se ve que, claro, yo me quiero imaginar estos romanos, que es así, estos romanos de campo que salían de sus campos y viajaban a aquellas ciudades y veían ciudades con altos muros, grandes monumentos, grandes templos, claro que quedarían cautivados. O sea, estamos hablando de una Roma muy rural todavía en esta época, ¿no? Y esas costumbres quedarían totalmente cautivados, o sea, volverían a Roma siendo, bueno, prograqueando, ¿no? ¿Sabes? Haciéndose el griego, ¿no? Esto es lo que él veía, ¿no? Como dices tú, es difícil el hilo, ¿no? De separar de odio a lo griego, no, la cultura griega era una figura griega era muy bonita, ¿no? Pero si entramos en cómo se comportaban ellos, esos a nosotros nos debilitan. Además, él lo vería porque las legiones a los griegos los dejaron tontos, o sea, los griegos nunca, no fueron nunca un enemigo. Los macedonios es otra cosa, pero los griegos no fueron un enemigo, ni en el sur tampoco, ¿eh? En la Magna Grecia, ¿qué? Porque vino Pirro y ayudó y puso el peso de... Si no, la Magna Grecia hubiese sido un paseo triunfal también, realmente. O sea que... Y bueno, este hombre, ya seguiremos el siguiente programa, pero creo que esta frase, su intención era cargarse Cartago, y ya diremos por qué, ¿no? Pero es importante, para acabar aquí, creo, Sergio, entender que Roma es una civilización que se hace fuerte, se hace dura, porque lucha contra sus enemigos de alrededor. Cuando Roma se hizo republicana, luchó contra etruscos, luchó contra latinos, contra oscos, contra boscos, contra todo lo de alrededor. Se fue creciendo, se encontró ya con los galos, con los ligures, con los samnitas, se encontró enemigos formidables, ¿no? Se está ganando en enemigos, y Catón lo ve. Y esto no es bueno del todo, ¿no? Como dice eso, si vis pacem para bellum. Sí, correcto. Pues se ve que era demasiado pacem, ¿no? Demasiada pasta. Bueno, dicho esto, yo creo que es un buen momento para parar. Volveremos a la idea esa de Cartago debe ser destruida, pero ya lo dejaremos para el siguiente programa. Creo que este ha sido bastante interesante. Se me olvidó decirlo a la entrada, pero este programa también lo podréis escuchar en la Biblioteca Perdida, Por los Dioses. O sea que haremos una doble escucha, como siempre sonamos, para llegar a más audiencia. Recordad, tenemos los viajes también con Halcón Viajes, las direcciones de correo electrónico y el teléfono para reservas en la descripción del vídeo, del audio. Si no os acordáis, pues reescucháis el programa desde el principio, que es muy interesante, y allí salen también nombrados por un servidor. Sin más, no os quedéis sin vuestra plaza, veníos con nosotros de viaje y suscribíos a nuestros canales, que eso es lo más importante para seguir escuchando estos pedacitos de historia. Hoy le ha tocado a Catón. Nos hemos quedado a medias y lo que queda, iba a decir, lo que queda, ¿verdad, Ángel? Que aún queda mucho por explicar. Sí, queda mucho. Yo, ya que Sergio se despide, yo también un abrazo y también un abrazo a los mochuelos y a las mochuelas y a todo aquel que nos quiera oír desde cualquier otro sitio, porque Calamares se oye, no sé, porque creo que hay una plataforma en la que no se oye, pero no tiene cobertura en Ganímedes, por eso no estamos. Bueno, pues lo dicho, un abrazo a todos y sobre todo, recordad, Cartago debe de ser destruida, no os olvidéis. Opino lo mismo. Eterna, eterna,